Soy Carlos de la Cruz, soy psicólogo, soy sexólogo, colaborador de muchas entidades en el ámbito de la discapacidad y soy la persona que a través de esta sesión va a tratar de haceros ver, que no de convencer, sino de haceros ver que esto de colaborar o contribuir a educar y atender la sexualidad de vuestros familiares con discapacidad a lo mejor no es tan complejo como parece, sino que a lo mejor resulta que es sencillo. Ese es el objetivo de esta sesión, que cuando acabéis de escucharla sintáis que tenéis como más herramientas para poder trabajar en esa dirección. El plan es sencillo. Nos situamos un poquito, hablamos un poquito de mitos, vemos objetivos y luego enseguida nos echamos a andar para ver dónde estaban las dificultades y tratar de sortearlas. Algunas ideas previas. Esto a lo mejor que os digo, igual hasta suena exagerado, pero yo me lo creo. Y me lo creo porque además llevo tiempo trabajando en esto. O sea, todas las familias, todos los padres, todas las madres, todas las personas adultas con menores con discapacidad al cargo, estáis perfectamente capacitados para contribuir y hacer educación sexual de calidad. No voy a aceptar que me digáis yo no sé cómo hacerlo. Insisto, para eso está la sesión. Escucharla y ya veréis, o espero que al final de la sesión sintáis que no voy a pretender decir lo vamos a resolver todo, pero sí contribuir a mejorar. Las familias están capacitadas para hacer educación sexual de calidad. Otro detalle, no tenéis que ser profesionales de la sexología. Con lo que sabéis, con vuestra forma de hablar, con vuestros valores, tenéis más que suficiente. También, para empezar, a no poner que es una responsabilidad compartida. No se trata de que ahora quien escuche esta sesión se lo queda. No, como familiares tenéis papel. Yo de luego así lo creo. Y no deberéis tratar de excluiros. Pero también están los profesionales, las profesionales, el voluntariado, el personal sanitario. Quiero decir que somos muchas las personas que deberíamos estar contribuyendo en la misma dirección. Claro que es así de simple. Trabajamos para las mismas personas, queremos a las mismas personas y en teoría compartimos los mismos objetivos. Con lo cual lo razonable es que trabajemos juntos. Nos estamos situando. Fijaros, algunos de los mitos. Yo creo que ya la cosa está empezando a cambiar. Honestamente creo que la cosa está empezando a cambiar. Pero muchas veces, no sé si vosotros, vosotras o en otro momento, cuando nos han convocado a una sesión de educación sexual, no nos hemos sentido interpelados. Siempre se quejaban es que viene poca gente. ¿Y por qué a veces viene poca gente? Pues porque resulta que a la palabra sexualidad, cuando uno la pone imágenes, en esas imágenes suelen salir gente joven, gente guapa, gente desnuda, gente que está encima de una cama, gente que se besa, gente que se toca, gente que va a tener relaciones sexuales. Desde esa idea, muchas veces las familias, después de tener esas ideas en la cabeza, mira a su hijo o a su hija con discapacidad y piensa, ¿qué tiene que ver esto con mi hijo o con mi hija? Y a veces dice, tiene que ver poco. Y como tiene que ver poco, dices, ¿para qué voy a enredar? Porque por mucho que esta gente se empeñe, mi hijo o mi hija no va a llegar ahí. Con lo cual vamos a dedicar el tiempo a cosas más productivas y no al tema de la sexualidad. Y aquí arrancamos con los mitos. Es decir, porque a lo mejor es verdad que habrá chicos o chicas con discapacidad que no tengan relaciones sexuales. Puede que sea cierto. Pero fijaros, como sexólogo, lo único que voy a decir es que no permito que nadie me lo discuta. Todas las personas tienen sexualidad. Tengan o no tengan relaciones sexuales. Lo cual es verdad para personas con discapacidad y para todas las personas que puedan escuchar esto. La sexualidad no se negocia, es inherente a la persona. Luego os explico con qué tiene que ver, pero es inherente a la persona. Que no tengan relaciones sexuales no significa que no podamos hacer educación sexual. La educación sexual no consiste en animar o contribuir a que la gente tenga relaciones sexuales. También lo vamos a ver enseguida. Luego, ¿qué más mitos nos han tenido así medio paralizados? Insiste en la idea, y además, de verdad que me la creo, que empiezan a ser en pasado. Y sobre todo para quien lo estáis escuchando. Si alguien ha tenido la curiosidad de escuchar esta charla,
es porque sabe que hay un run de que pasan cosas y algo hay. Con lo cual, ese mito de las personas con discapacidad siempre son niños, niñas, y por tanto tienen que atender su sexualidad, igual ya no lo tenéis. Y el otro mito de que las personas con discapacidad respecto a la sexualidad, si están tranquilas, mejor dejarlas tranquilas, no vaya a ser que se despierte, se desboque y luego no sepamos qué hacer, pues probablemente poco lo tengáis. Sois conscientes de que la edad es biológica y que las personas con discapacidad fueron niños y niñas hasta los 12 años, después adolescentes con discapacidad, jóvenes con discapacidad, personas adultas con discapacidad o personas mayores. Y también sois conscientes, y si os lo cuento yo, que esto de que la sexualidad mejor dormida que despierta. La sexualidad nunca está dormida. Se puede expresar de manera más o menos visible o que nosotros tengamos conciencia, pero nunca está dormida, lo vais a ver. Y además, si en algún caso, en alguna persona con discapacidad, es verdad que serán conductas más frecuentes, tampoco es excepcional. Si viéramos lo que pasa en los institutos, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Y ojo, y si se presentan de manera desbocada, tenemos recursos para encauzar. Hay más peligros en no hacer educación sexual para evitar que pasen cosas que hacer educación sexual y si pasan cosas, afrontarlas. Bueno, insisto en que esos mitos empezamos a dar en pasado. Y aunque ahora muchas veces quienes hablamos de sexualidad y discapacidad parece como que los mitos los tiene la familia, os cuento un secreto. Esos mitos, yo, Carlos de la Cruz, que os estaba dando la charla, también los tenía. Y si nos hubiéramos visto hace 30 años, no diría las cosas que estoy diciendo. Y los profesionales que están puestos dentro probablemente también. Con lo cual quiero decir que a lo mejor lo único que pasa es que os llevamos un poquito de ventaja. Pero estos mitos han estado por ahí, los hemos ido descubriendo falsos y entonces nos estamos adecuando a la que es la verdadera realidad. Y la realidad, y ya empezamos a ver tareas, es que no hay escapatoria. Las personas con discapacidad necesitan educación sexual. No hay ningún motivo para negársela. Y muchos, ahora lo veréis, para contribuir a hacer educación sexual. Pero además hay otro detalle. No es posible no educar. Es decir, o hacemos las cosas y contribuimos en una dirección, pero imaginad, si nos rodeamos todo de silencio y no estamos educando, igual estamos educando en que lo sexual no se habla. Igual estamos educando en que lo sexual no es importante. Igual estamos educando en que lo sexual, no sé si decir que es feo, es malo, o es mejor no tenerlo en cuenta. Eso a mí no me gusta. La sexualidad puede ser cosas bonitas y yo creo que podemos contribuir a ello. Luego igual lo repito, pero no es distinto al resto de hijos o hijas. Para el resto de hijos o hijas o familiares es bueno que haya educación sexual. Y si es bueno para ellos, para ellas, ¿por qué no para las personas con discapacidad? Y además, y con esto, empezamos ya con los objetivos a todas las edades. La sexualidad está presente, es inherente a la persona en todas las etapas evolutivas. Parece que el sentido común nos diría que la educación sexual, con distintas formas de expresión, no siempre de la misma manera, pero igual algo tiene que haber a las distintas edades. Ya os cuento un poquito de sexualidad y un poquito de objetivos. Esta sería, si me permitís, la parte como más teórica, para luego enseguida irnos a la parte más práctica para ver como familiar, como padre, como madre, como persona adulta con un menor con discapacidad al cargo, cómo puedo colaborar. Ahora que sé que no necesito ser experto, ahora que sé que ya me han quitado los mitos y ahora ya que sé que tengo tarea, pues a ver cómo la puedo hacer. Primero, claro, lo sexual tiene que ver con cómo soy, mi cuerpo, mis genitales, con todos los cuerpos, con todos los genitales, a sabiendas de que no todos los genitales ni todos los cuerpos de hombres y mujeres son iguales. No porque los hombres y mujeres tengan genitales y cuerpos distintos, también entre hombres, también entre mujeres. Y evidentemente los cuerpos de las personas con discapacidad están en ese pan.
Hay cuerpo, hay genitales, hay desarrollo corporal, hay erecciones, hay eyaculación, hay pechos grandes, pechos pequeños, gente con barba, gente sin barba. Bueno, pues fijaros, como lo sexual tiene que ver con anatomía y fisiología, uno de los objetivos de los que vamos a hablar en esta sesión es aprender a conocerse, saber más cosas de cómo soy y cómo funciono, más cosas de cómo son y cómo funcionan otros cuerpos que no son el mío, aprender más, conocerme, aprender el mundo que me rodea. Sencillo, de verdad que va a ser sencillo, no lo vamos a hacer complicado. Contribuir a que la persona con discapacidad aprenda a conocerse. Pero la sexualidad no es solo cuerpo. La sexualidad, la vuestra, la mía, la de las personas con discapacidad, también tiene que ver con vivencias. ¿Cómo me digo? Aquí, fijaros, son dos palabras un poquito más raras, que es identidad sexual y orientación del deseo. Pero todos, todas, de alguna manera, nos sentimos hombre, nos sentimos mujer, incluso persona no binaria, ponen las etiquetas hombre y mujer, a lo mejor se me quedan pequeñas. ¿Qué hacemos con eso? La persona con discapacidad también. Y aquí fijaros que esto ya no es gratis. El cuerpo es el que es. Pero aquí, según eduquemos, se lo estamos poniendo más fácil o más difícil a que uno esté feliz en cómo me considero como hombre y esté feliz en cómo me considero como mujer o como persona no binaria. El objetivo, vamos a hablar con el patito, se llama afectarse. Vamos a contribuir desde las familias a que las personas se conozcan y vamos a contribuir desde las familias a que las personas se acepten. Os decía que además de la identidad está la orientación del deseo. Y aquí también, las personas con discapacidad, como no puede ser de otra manera, a veces sentirán preferencia o atracción hacia personas de su mismo sexo o hacia personas de distinto sexo. O hacia personas de más sexo. Incluso puede que no tengan orientación ni sientan atracción hacia nadie o incluso a veces hacia algún tipo de objetos. Bueno, pues también vamos a tratar de que la persona con discapacidad intelectual, como diríamos para estas personas, se acepten, se quieran y vean que se les respeta su orientación del deseo. Somos cuerpos, genitales, los conocemos. Nos vinimos con hombre, mujer, identidad, orientación del deseo, homos, heteros, nos aceptamos. Y el tercer objetivo y el tercer registro que tiene que ver con lo sexual es cuando aparece lo que decimos la expresión. Y la expresión a veces se expresa, perdón, la redundancia, se manifiesta a través de deseos, fantasías y, en el caso de personas con discapacidad, lo que es evidente es a través de conductas. Y sabemos que hay hombres y mujeres que se masturban, también sabemos que hay hombres y mujeres que no, que les gusta cogerse de la mano, que les gusta besar, que les gusta acariciar. Bueno, pues en este caso el objetivo, fijaros, se llama bienestar. Es decir, que si tienen conductas de las que los sexólogos decimos, conductas eróticas, les acabe generando bienestar. Que no sean fuente de problema, sino fuente de bienestar. Fijaros, casi suena exagerado, pero a lo mejor no es tan complicado. Contribuir a que se conozcan, contribuir a que se acepten y contribuir a que las expresiones de su erótica no sean problema y les genere bienestar. Un detalle importante, antes de avanzar. Mismos objetivos para todas las sexualidades. Vale para los hombres y mujeres con discapacidad, pero si estáis, por ejemplo, pensando como padre y como madre, son los mismos objetivos para el resto de hijos. La única diferencia, y por eso titulábamos esta charla con sentido y con sensibilidad, es que aquí tendremos que poner un poquito más de empeño. Lo tendremos que hacer consciente, porque a lo mejor con los otros hijos o hijas hemos pensado que les hemos prestado poca atención y no les ha ido tan mal. En este caso, si no prestamos atención, igual sí que les va mal. Con lo cual, toca ser conscientes de que necesitan apoyos y en este caso el apoyo va a ser su familia. Ojo, lo dije antes, lo vuelvo a decir ahora. El apoyo a la familia. Los y las profesionales también deberían tener tarea. El personal sanitario, el voluntariado, hasta los medios de comunicación, las entidades. Quiero decir, esto de la educación sexual
desde mi punto de vista, ya no es una competición, nunca debió serlo, sobre quién se encarga, sino es más un trozo de tarta en el que cada uno tiene que coger su trozo y hacer sus tareas. Bueno, pues esta sesión es para invitaros a que hagáis vuestras tareas. Aquí estamos, los mismos objetivos para unos hijos, hijas que otros. Estos objetivos también nos abarcan a nosotros. Para mí, desde luego, pero para cualquiera que estéis escuchando tampoco nos vendría nada mal conocernos más, aceptarnos más y llevar una vida erótica satisfactoria. Tengamos o no tengamos pareja, tengamos o no tengamos creencias religiosas, pertenezcamos al colectivo de LGTBI o no. Es decir, cuando decimos todas las sexualidades, todas. Y un detalle, a lo mejor parece tonto, también para las personas con grandes necesidades de apoyo, que voy a procurar que no se me olviden cuando veamos ahora cómo trabajar estos objetivos. Un último detalle, ya que estamos hablando de plena inclusión, que no se nos olvide que existe un posicionamiento por el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que plena inclusión aprueba en junta directiva y que por lo tanto genera compromiso. Con lo cual, cuando se os invita como familiares a que trabajéis por el tema de la sexualidad, no se os está pidiendo que os encarguéis. Se supone que las propias entidades de plena asumen que ellos también deberían hacer algo, que también les compete. Compete a las familias, compete a los profesionales, compete a la sociedad, compete a las entidades. Y en ese posicionamiento que le podéis localizar, porque está en PDF y en la página de Plena con toda seguridad lo podéis encontrar, por ejemplo, se habla de 8 mínimos, que los voy a tener muy en cuenta para todo lo que os voy a contar ahora. Y estos mínimos trataban de responder a la pregunta de por dónde empezar. Porque fijaros, yo tengo la sensación, hablo como sexólogo, uno lleva ya años en esto, de que es relativamente sencillo, no sé si decir convencer, es relativamente sencillo, sí, voy a decir convencer de que lo sexual es importante y de que la educación sexual es necesaria. ¿Vale? Cojan aquí y de allí, cojan argumentos y yo creo que la gente no ve. Pero luego viene la pregunta, ¿y por dónde empiezo? Pues encima lo sexual tiene que ver con tantas cosas, con los cuerpos, las identidades, las orientaciones, las conductas, ¿por dónde empiezo? Y este posicionamiento, por ejemplo, respecto a las personas con discapacidad, planteaba 8 mínimos, que son 8 pequeñas puertas a tener en cuenta para por dónde empezar. Una, información y educación sexual. Otra que tiene que ver con la intimidad. Recordad que lo sexual tiene que ver con lo íntimo. Otra con la consideración al cuerpo y el pudor, que también va a ser educación sexual. Autonomía y autodeterminación, que tomen decisiones. Identidad de género y orientación sexual, que no se nos olviden las personas en la LGTBI. Relaciones personales. Acordaros, estamos viendo por dónde empezar. Y no empezamos por las relaciones sexuales. Empezamos por aprender a tener relaciones personales. Apoyos necesarios. Para hacer todo esto, ¿verdad? Hace falta apoyos. Y el enfoque y perspectiva de género. Tampoco creo que haga falta que sea yo quien lo descubra, que en el tema de la sexualidad todavía hay un sesgo hacia el varón y que probablemente todavía hablemos más de sexualidades de hombres que generalmente se permiten, se consienten y a veces se alientan, y hablamos menos de sexualidad de mujeres que se permiten menos, se consienten menos y se alientan menos. Algo que sucede también con las mujeres con discapacidad. Por lo tanto, procurar, ahora que empezaré a hablar, tener siempre en la cabeza a hombres y mujeres, porque yo voy a procurar que todo lo que tenga que decir tenga que ver con hombres y con mujeres. Bueno, pues hasta aquí lo que es la primera parte. Esta que es así un poquito como más farragosa, de situarnos, de quitarnos algunos mitos, de ver que tenemos tarea, de ver que la tarea puede ser razonablemente sensata y que es común al resto de tareas con otros hijos, conocerse, aceptarse, la satisfacción, y también sentir
que no vamos solos, que no es una cosa de tres iluminados o iluminadas que les haga por esto, sino que recibimos todo el apoyo de las entidades del plan, e incluso que lo que estamos promoviendo es coherente con lo que plantea Plena. Y ahora toca que empecemos a ver, sí, a remangarnos. Ahora yo decía, toca remangarse y toca ver qué podemos hacer. Os recuerdo, lo dije al principio, todos los padres, todas las madres, todas las personas adultas con menores al cargo con discapacidad, estén perfectamente capacitados para contribuir a la educación sexual. Y ahora toca que lo demuestre o como lo decía antes, que os lo haga ver. Vamos con el conocerse. ¿Qué hacemos ante las preguntas y ante los silencios? Fijaros, se trata de que la persona con discapacidad se conozca más, pero también aprenda a conocer más sobre los demás, sus genitales y su cuerpo. Primer error que vamos a tratar de evitar, el de esperar a que haga falta. Sabemos que hace falta. Y entonces, en cuanto asomen las preguntas, deberían empezar a asomarse las respuestas. Es decir, no hay que esperar a la adolescencia o a la juventud, de verdad, no hay que esperar. Cuanto antes empecemos, mejor. Nos quita el error de llegar tarde. Fijaros que muchas veces, y yo creo que afortunadamente, muchos de los chicos o chicas con discapacidad no están en urnas, y como no están en urnas, pues a veces ven cosas relacionadas en su teléfono móvil, lo ven en la tele, lo escuchan en la ruta, lo escuchan en el patio, a veces en un taller. Bueno, pues si un chico o una chica con discapacidad empieza a interiorizar que todo lo que tiene que ver con sexualidad será en muchos ámbitos, pero en casa no, mal asunto. Y muchas veces lo ha interiorizado así porque en casa pues está esperando a que nos pregunten o que pasen cosas. Bueno, pues no esperamos. No podremos ser apoyo si creen que en casa es el único sitio donde no se puede hablar de sexualidad. Además sabemos que tampoco hemos esperado para hablar de otras cosas. Nadie ha esperado a que te pregunten por un paso de cebra o por un semáforo para contarles que es un paso de cebra o que es un semáforo. Queremos que la persona con discapacidad, como el resto de hijos e hijas, aprendan cuanto más mejor y sobre todo lo que les ayuda a manejarse en el mundo que les rodea. Y en el mundo que les rodea, además de semáforos y pasos de cebra, está el que a veces el pene se pone recto, que a veces tengo la regla, que a veces tengo el pecho grande, que a veces tengo el pecho pequeño, que veo cosas en la tele. Y yo creo que también si contribuimos a que las entiendan, contribuimos a que se conozcan y a que aprendan a manejarse, insisto, en el mundo que les rodea. Claro. Con lo cual, insisto, el silencio, este punto es ya tratar de evitar el silencio. Y vamos a empezar por la parte fácil ahora. Vamos a ver qué pasa si nos preguntan, luego vemos qué pasa si no preguntan, incluso vemos qué pasa con las personas con grandes necesidades de apoyo que no van a tener capacidad de preguntar. Si nos preguntan, la parte más sencilla. Si tu hijo o tu hija te pregunta, lo razonable es que perciba que tú le quieres contestar. Y a partir de ahí hablamos de lo que queráis. Porque fijaros, aquí hay una clara idea. Más importante que lo que cuentas es que aprenda que cuenta contigo. Y esta clave es muy gorda, aunque no esté sujeta a información y contenidos. Un chico o una chica con discapacidad tiene que saber que cuenta contigo. La vida es larga, pasan muchas cosas. Y si tenemos el canal de comunicación abierto sobre la sexualidad, seremos un apoyo. Todas las personas que estéis escuchando esto queréis a vuestros hijos o a vuestras hijas. Y todas las personas que estéis escuchando esto queréis ser el referente para vuestros hijos e hijas y os gustaría que os tengan en cuenta. Si queréis que eso sea verdad también para el tema de la sexualidad, si os preguntan, transmitirles que les queréis contestar, transmitirles que no se han equivocado. Y eso significa tono de voz, significa actitud, no significa déjate de tonterías. Cualquiera de nosotros sabemos que cuando te atienden bien, vuelves. Cuando te atienden mal, no vuelves. Procurar atender bien para que tengan la puerta abierta a que puedan seguir haciendo preguntas.
sabéis contestar bien porque habéis contestado bien a muchas otras cosas. Y por eso recurren a vosotros. No tenéis que cambiar la estrategia. Por supuesto que significa que también le podéis decir no lo sé. No hay que mentir. También podéis decir luego te contesto, que no pasa nada, porque si estás ocupado ni no le puedes atender en ese momento decir luego te contesto, con una única condición, que luego te contesto signifique que luego le contestas. No nos hacemos trampas. Con lo cual, para responder preguntas, primera clave, gorda, la buena disposición, que es la que nos lleva a lo de más importante que lo que cuentas, es que aprenda que cuenta contigo. La segunda, decir verdades. Sentido común. No se miente, está feo. Porque es que además, si vosotros no mentís, si los profesionales no mienten, si el personal sanitario no miente, todo el que hable de sexualidad como vuestro hijo o vuestra hija va a contar lo mismo. A lo mejor un poquito más, un poquito menos, pero todo lo mismo. Las piezas se encajan. El chico o la chica aprende. En el momento que alguien mienta, le desbaratamos. Y luego una clave, para los que dicen no me siento capaz. La tercera clave se llama naturalidad. ¿Qué quiero decir con naturalidad? Que hay veces que yo me he encontrado, lo digo, soy sexólogo, llevo tiempo, padres y madres diciendo, joder, a mí me encantaría hablar con mi hijo, mi hija, pero es que no me siento capaz. Porque yo con mis padres no hablaba, en la escuela no hablaba, si hasta apenas hablo con mi pareja. Y es que es hablar, de tener que decir clítoris, tener que decir coito, tener que decir eyaculación, tener que decir pezones o tener que decir tal, me pongo colorado, me titubeo, me sudan las manos. Por lo tanto, me percibo con que no sé hacerlo y que lo voy a hacer mal. Y para hacerlo mal, prefiero no hacerlo. Naturalidad, naturalidad, naturalidad. ¿Qué significa ser naturales? Mostrarte como eres. Eso significa que como padre o como madre, si tu hijo te pregunta y le tienes que decir, ay, espérate, a ver cómo te lo digo porque me pongo nervioso. Ay, espera, a ver cómo te lo digo porque me pongo colorado. Ay, espera, a ver cómo te lo digo porque a mí esto me da vergüenza. Te muestras cómo eres, no pierdes autoridad y le demuestras que fíjate que si me importas, que aunque me dé vergüenza, te lo cuento. Que aunque me ponga nervioso, te lo cuento. Y ahí sí que está pidiendo que cuenta contigo. No hace falta ser sexólogo, no hace falta ni siquiera dar un curso de habilidades sociales para hablar de sexualidad. De verdad que si aprendemos a mostrarnos como somos, llegaremos bastante más lejos. Cuando no hay preguntas. Cuando no hay preguntas o cuando no queremos ver las preguntas. Lo digo a mala leche. Pero hay veces que tú ves que tu hijo está destripando una muñeca. Igual quieres saber cómo es la gente por dentro. O ves que tu hijo o tu hija ve una escena de la tele donde hay dos cuerpos desnudos, se ríe, te mira y se vuelve a reír. A lo mejor te está preguntando. No pone palabras, pero hay veces que hay comportamientos cuando te señala, mira, dos hombres de la mano, dos mujeres de la mano, a lo mejor está indicando una curiosidad o unas ganas de saber qué pasa ahí. Con lo cual, pues yo diría que a veces nos preguntan, pero no hemos salido de la pregunta. Pero luego vuelvo a lo que os decía antes, no habláis con vuestros hijos o hijas solo de las cosas que os preguntan. Habléis de muchas cosas que tienen a cuenta, además es en el juego. Lo que quieren saber y lo que necesitan saber. Como decía antes, vamos por la calle, un paso de cebra y les explico para qué sirve, aunque no me lo pregunte. Si yo quiero ser un referente en temas de sexualidad, igual no pasa nada porque me escucha hablar de lo sexual. Cuando sale una escena en la tele, cuando escucho una palabra, cuando tenemos una amiga que está embarazada. En un momento lo vamos a encontrar y sin volvernos locos, ¿eh? Ni siquiera se me pasa por la cabeza decir que los utilicéis todos. Pero a lo uno que os escuchen hablar. Si alguno de vosotros o vosotras tuviera que elegir a alguien para hablar de sexualidad, ¿a quién elige? ¿A quien le escucha hablar o a quien nunca habla? Casi con toda seguridad escogeréis a quien le escucha hablar de sexualidad. Si queremos que cuenten con nosotros, no basta con que la puerta no tenga pestillo, sino que la puerta se tiene que ver abierta. Y para que la puerta se vea abierta, pues me tienen que ir a hablar de sexualidad en buen tono. Porque si vamos a hablar de sexualidad regañando, diciendo barbaridades, pues casi mejor no seguimos callos, ¿vale? Un detalle que no he dicho y ni aprovecho ahora para decirlo, que esto que os estoy contando vale para todas las familias. Si hay pareja, si son monoparentales o homomarentales,
un padre solo, una madre solo, familias reestructuradas, y evidentemente a la hora de hablar con el mundo. Se me pasa por la cabeza decir, los chicos con los chicos, las chicas con las chicas. Todo lo que se puede contar es bueno que lo sepan chicos y chicas. Bueno, sentido común. Cuando hablamos de personas con grandes necesidades de apoyo, los objetivos abarcan a todas las personas con discapacidad, también a las personas con grandes necesidades de apoyo. Recordar que si hablamos de sexualidad, no es solo transmitir información sobre la reproducción o sobre los genitales. Y entonces a mí se me ocurren dos ideas. Por ejemplo, que tenemos recursos como los sistemas aumentativos de comunicación. Cuando yo veo a los centros y me dicen, y para hablar con esta persona, ¿qué sistema aconsejas? El que sea útil. Programas, tableros, lo que esté siendo útil para que aprenda actividades, cosas relacionadas con la vida cotidiana, utilizarlo también para que aprenda temas de sexualidad. Y luego, fijaros, muchas de las cosas que pasan en la sala de estimulación multisensorial, donde, si me permitís, yo diría de manera genérica, algunas personas con discapacidad y grandes necesidades de apoyo aprenden a llevarse bien con su cuerpo, a reconocer los sentidos, lo interoceptivo, lo proprioceptivo. Si lo uno a la idea de que nuestra sexualidad tiene que ver con todo el cuerpo, y lo uno a la idea de que hay que aprender a conocerse, y conocerse es también conocer el cuerpo, pues a lo mejor lo que están aprendiendo ahí también se llama educación sexual, aunque no digamos endometrio, no digamos próstata, no digamos espermatozoide y no digamos nada de eso. Conocer es conocer más sobre tu cuerpo. Y luego a veces también sobre tus genitales, pero conocer sobre tu cuerpo es educación sexual. Y luego un par de ejemplizos. Si tenemos una persona con pañal, que está todo el día con pañal, a lo mejor dejarlo un rato sin pañal, también es educación sexual. Para que aprenda un índice de cama. Los niños, las niñas con 3, 4 años, cuando les quitamos el pañal, se tocan los genitales para saber cómo son. No pasa nada por dejarles un rato sin pañal. Y si se mean, pondremos un empapador debajo. Incorporarle frente a un espejo de vez en cuando, para que reconozcan su cuerpo completo. Van a hacer una bobada, pero igual hay hombres y mujeres con discapacidad con pañal que hace tiempo que no se ve. Eso también es conocerse. Insisto, aunque no sepan distinguir después clítoris, labio, prepucio, glande, da igual que se vean, que se vean completos. Eso también es educación sexual. En cuanto a recursos, ¿con qué contamos? Claro, yo creo que cada vez hay más materiales y recursos. Desde el ámbito de plena inclusión se han elaborado muchas guías que tienen que ver con sexualidad en lectura GAF. No os va a ser difícil encontrarlas. Que pueden servir de apoyo para ti, para lo que tú quieres contar, pero también pueden servir de apoyo para facilitarnos a la propia persona con discapacidad con una única condición, que el recurso sea un medio, insisto, para seguir hablando, para que cuenten conmigo, y que el recurso no sea para quitarme de en medio. Te doy el recurso y ahí te apañes. Los recursos son un medio para más guiar. No debe de ser algo que justo haga lo contrario, quitarnos el liado. Pero la clave, la sabéis, lo único imprescindible para educación, para aprender a conocerse, es la propia persona con discapacidad y nosotros o nosotras o profesionales. Es decir, no haría falta tener un material. Si tenemos el material, pues una ayuda, pero no sería imprescindible. Bueno, primer punto, aprender a conocerse. Quiero pensar que estáis viendo que es relativamente sencillo. Segunda idea, aprender a aceptarse. Esta es más compleja. Y aquí vamos a meter de esos mínimos que tenemos pocos. Claro, la primera, consideración hacia su cuerpo y su pudor. Yo no sé si voy a conseguir que las personas con discapacidad se quieran, se acepten, estén felices de como son. Esto es muy, además, como lo mido. Pero sí que tengo que transmitirles que yo sí te quiero y te acepto tal y como eres. Y que yo sí te respeto. Y fijaros, y aquí lo primero que se me viene a la cabeza es lo de cuando, y especialmente personas con necesidad de apoyo, prestamos esos apoyos, ¿cuánta gente hay delante? Porque a veces hay más gente delante de la que hace falta. Es verdad que el chico o la chica no pone mala cara, pero recordar que a veces tampoco preguntaban y había que hablar. Aunque no pongan mala cara. Y esto es educación sexual, y lo subrayo con mayúsculas. Una persona con discapacidad tiene que aprender que su cuerpo le pertenece,
que su cuerpo merece dignidad, merece respeto y no puede acceder cualquiera ni de cualquier manera. Cuando se prestan los apoyos, en los centros y en las casas, las personas que hacen falta. Y contribuiremos a su educación sexual cuando digamos a nuestra familia, saliros un momento que le voy a cambiar el pañal. O cuando yo me salga, porque van a cambiar el pañal a otra persona. Eso es educación sexual. Que la persona con discapacidad aprenda que solo las personas referentes son las que están delante cuando está desnudo o desnuda. Luego, pues, esto daría para más. Habrá que prestar el apoyo siguiendo un protocolo, estar de acuerdo. Es decir, bueno, las cosas hay que hacer, los cuidados hay que hacerlos con cuidado. Pero nos quedamos con esa primera idea de que estén solo las personas que hacen falta, con independencia de que ponga o no mala cara. Aunque esté acostumbrado, aunque parezca que no le importa, tiene que aprenderlo. Y especialmente a partir de la adolescencia, donde los cuerpos reciben otro tipo de trato. Insisto que esto es verdad también para los centros educativos, para los centros donde tampoco debe haber más gente que la que hace falta. Ahora, si vamos a la playa y nos tenemos que cambiar el pañal, pues a lo mejor ahí tendríamos que aprovechar, porque imagínate, yo soy el padre muy pudoroso y pido que me tapen con muchas toallas. Y así lo hace. Mis hijos, ¿cómo? Y luego tengo que cambiar el bañador a mi hijo con discapacidad y ya no monto un dispositivo y lo hago solo con una toalla. Es decir, mi cuerpo recibe un trato y el de la persona con discapacidad un trato distinto. Suena raro. Yo diría que hasta suena feo. Sería bueno que la persona con discapacidad, hombre o mujer, aprovechemos esta circunstancia para que perciba que su cuerpo recibe el mismo trato que el de su padre o el de su madre, que el de sus hermanos. Mismos cuerpos, misma dignidad, mismo respeto. Y que toda la gente que esté en la playa, que lo ve, tenga esa misma percepción. Imagínate que la gente, exagerado, la sociedad lo ve y resulta que lo que ve la sociedad es que a mi cuerpo se le dignifica y al cuerpo de la persona con discapacidad sí, pero de manera un poco regulera. Bueno, de verdad que es un punto importante para mí que sí, claro, sobre todo en personas con grandes necesidades de apoyo. Otra cosa importante que tiene que ver con la sexualidad y que tiene que ver con el aceptarse es lo de aprender a crecer con ellos. Sobre todo para promover que puedan tomar decisiones libres. Claro, ¿esto qué significa? Dejar de tratarles como niñas o como niñas, procurar no infantilizar. ¿Y por qué a veces infantilizamos más de la cuenta y durante más tiempo de la cuenta? Porque es verdad que mientras que otros hijos e hijas nos han exigido no me trates como un niño, las personas con discapacidad no han tenido esa exigencia. Por ejemplo, tus otros hijos, cuando llegó la adolescencia, empezaron a taparse el cuerpo, porque surge ese pudor adolescente. Y tú, te pareciera una tontería, pero eso era respetado. Y si tenías pareja, le decías a tu pareja, fíjate esta. Pero tú empezabas a ser consciente de que tu hijo o tu hija crecía y se estaba haciendo propietario de su cuerpo. Y ya no permitía que lo viera cualquiera. De la misma manera te soltaba la mano cuando ibas al colegio y no te dejaba que le dieras besos delante de sus amigos, porque también estaba creciendo y se estaba haciendo, en este caso, de un espacio donde estoy con mi gente y yo pongo las normas. La persona con discapacidad le crece el cuerpo parecido a sus hermanos, pero no le surge ese pudor. Y la persona con discapacidad le sigue llevando de la mano con 12, 13, 14, 15, 20 y tampoco muestra ningún malestar. Y el otro hijo o hija, y aquí vienen las decisiones, hasta entonces estaba muy feliz con que tú le compraras la ropa, con que tú decidieras cómo se peinaba o hasta cómo hacíamos el ocio. Pero a partir de la adolescencia sabéis que ya el hijo no tolera que tú le compres la ropa porque esta no me gusta, no me la pongo. O no tolera que tú decidas la película porque esta película no me gusta, hasta yo no voy. Es decir, empieza a exigir, tenme en cuenta. Y tú, como padre o como madre, igual que lo anterior, pues lo hablas y acabas dándole espacio. Y así, a lo largo de esa adolescencia, deja de tratarle como un niño para empezar a tratarle de otra manera, para tenerle en cuenta. ¿Qué pasa con la persona con discapacidad? Que no lo del cuerpo, no lo de los afectos y no lo de la toma de decisiones.
Generalmente no se quejan de que tú le elijas la ropa, no se quejan de que tú le elijas el peinado y no se quejan de casi nada. Bueno, pues a mí me toca deciros que si queremos contribuir a aceptarse y quererles como son, si ya no son niños, no les podemos tratar como niños. Y por lo tanto tenemos que ofrecerles posibilidades de que tomen decisiones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y eso significa que aunque no me exija, yo voy a procurar que elija camisas. Y si no puedo llevar al Corte Inglés, le llevaré 2 camisas a casa. Y no haré trampas. ¿Qué camisa quieres, la verde o la azul? Y si quiere la verde, te compro la verde. No le digo, te queda mejor la azul. Porque eso genera justo lo contrario. En vez de darte poder, te lo estoy quitando. Bueno, tampoco es tan complicado. No se trata de que decidan sobre las hipotecas. Que decían cosas que tienen que ver con sus actividades de la vida cotidiana. No se me olvida que estamos hablando de sexualidad. Y eso sí, ¿por qué cuento esto? Porque si quiero que aprendan a decidir sobre besos, caricias, masturbación, encuentros, que aprendan que sus decisiones se tienen en cuenta. Porque si aprende que lo que yo diga no tiene valor, ¿qué va a pasar cuando alguien quiera dar un beso? Cuando alguien... Que aprendan que sus reflexiones se tienen en cuenta. Y en esta misma dirección de aceptarse, de crecer con ellos, es importante potenciar que puedan tomar decisiones, pero también es importante que tengan límites. Es infantilizarles y por lo tanto perjudicarles y por lo tanto no tratarles como son, cuando les dejamos que se salgan siempre con la suya. Y siempre se tienen que sentar donde ellos quieran. Y da igual que sea un hermano, un familiar o el que viene a casa a traer un paquete, que tiene que besar y abrazar a todo el mundo. Tiene que aprender que no es lo mismo un conocido que un desconocido, que un familiar, que un profesional, que un amigo, que una amiga. Y no se pueden invadir los espacios y les tenemos que poner límites. Y de vez en cuando le tenemos que decir, no te compro más chuches. Y de vez en cuando le podemos decir, no te puedes sentar ahí. Y de vez en cuando le tendremos que tener que decir, no puedes acariciar el pelo. Y tendremos que hacerlo. Y sé que es ingrato porque se van a enfadar contigo. Pero tendremos que hacerlo porque eso ayuda a crecer. Y lo que es más importante, a que aprendiendo, interiorizando normas, pueda tener un mundo más grande. Una persona que no aprende normas sociales acaba teniendo un mundo pequeñito. Con lo cual, sí que sería importante que tengan esas normas. Sé que es complicado, porque a veces hay que hablar incluso con la familia. Porque ponemos normas, pero luego viene mi hermana, le acaricia el pelo, le digo a mi hijo o a mi hija, no acaricias el pelo, mi hermana dice, si a mí no me importa, no hagas caso de tu madre. Bueno, pues a veces tenemos que implicar a la gente y hay que hacerlo. Hermana, no ese día. Sé que le quieres, sé que lo haces por su bien, sé que le agrada, pero te voy a pedir por favor que no le permitas que te acaricie el pelo de esa manera. Aceptarse, identidad, hombre y mujer, y aquí habrá que dar una vuelta a qué modelos de hombre y qué modelos de mujer le estamos ofreciendo. Sospecho que esto lo tenéis un poquito más trabajado, con lo cual no me detengo, pero la idea es ofrecer el mundo completo a todas las personas con discapacidad. Se puede ser hombre de muchas maneras, incluso jugando con muñecas, como se puede ser mujer de muchas maneras, incluso jugando al fútbol. Estamos en el siglo XXI. No todos los hombres tienen que ser de una determinada manera, ni todas las mujeres tienen que ser de una determinada manera. Yo sé que lo digo aquí para que resulta fácil, pero que luego las películas, los medios de comunicación, los anuncios, siguen empujando en la misma dirección. Pero insisto, yo creo que debemos ofrecer el mundo completo, todos los juegos, todos los juguetes a todos y todas, para que acaben jugando a lo que más les gusta. Que todos y todas aprendan a pasar emociones. Y si tienen que llorar, lloran. Y si tienen que reír, rían. Les hace humanos y les va a hacer también más felices, y todos y todas les podemos potenciar que pueden expresar su imagen personal. Su imagen personal. Su peinado, su ropa, aunque a veces algún hombre no exprese una imagen, digamos, especialmente masculina. ¿Y qué? O aunque una mujer no exprese una imagen especialmente femenina. ¿Y qué? ¿Están contentos? Sí, chimpún. En esto no me entretengo. Respecto a la orientación del deseo, esto es aceptarse. Yo quiero, antes decía, es importante que mi hijo o mi hija perciba que le quiero tal y como es. Pues si es del colectivo LGTBI, le quiero tal y como es. Y además no tengo que esperar a saber que es del colectivo LGTBI para decirle te quiero tal y como es. Sino que yo, en mi forma de hablar, le voy a tratar de transmitir que yo quiero a todo el mundo tal y como es.
hombres, mujeres, personalidades, homosexuales, heterosexuales, para que él vea la puerta abierta, como decíamos antes, para que aprenda que en casa se respeta la diversidad. Ojo, la diversidad nos hace mejores personas a todos y a todas. Trabajar la diversidad no es solo para el colectivo LGTBI, es para hacernos a todos y todas mejores personas. Porque lo razonable es que dentro de las personas que estáis escuchando esto, alguno o alguna tenga un familiar, un hijo o una hija, que efectivamente puede ser gay, lesbiana, bisexual, transexual, intersexual, etc. Lo cual no es ni bueno ni malo, es su peculiaridad. Y además, precisamente nosotros que estamos en el ámbito de la discapacidad, sabemos defender las peculiaridades. Y trabajamos porque se lo quiera como son y como se lo respete. No podríamos no trazar, es decir, no actuar en consecuencia respecto al tema de la identidad. Y vamos con el tercer punto, que sería el tema de la satisfacción. Nos conocemos más, evitamos el silencio, hablamos, nos aceptamos. Eso significa que consideramos, que crecemos, que respetamos identidades, respetamos orientaciones. Y respecto a la satisfacción, primera idea, hay hombres y mujeres con discapacidad que expresan su sexualidad de una determinada manera, por ejemplo con la masturbación, pero también hay hombres y mujeres que no se masturban. No es noticia una cosa, tampoco es noticia la siguiente. A ver si vamos a inventarnos problemas. Ahora, si resulta que una persona con discapacidad se masturba, y sobre todo si se masturba de manera inadecuada, ¿qué hacemos? Pues algo tendremos que hacer. Es decir, de momento respetar, no está haciendo nada raro. Insisto, no está haciendo nada raro. Pero si lo hace en un lugar inadecuado, por ejemplo en público, en el comedor, en el aula, en el autobús, no se lo puedo permitir. Recordar que eso se llamaría, lo hemos visto hace un momento, sobreprotección y que no aprenda límites, con lo cual tenemos que intervenir. Y para intervenir, primera pregunta o primer detalle, cambiamos la pregunta. No se pregunta ¿qué hago?, sino ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque o trabajamos de manera coordinada en el entorno familiar, pero también con el entorno profesional, o va a salir mal. Nos tendremos que poner de acuerdo. Y cuando yo vea que mi hijo se masturba, iré al centro. Oye, he visto que últimamente se masturba en público. ¿Aquí también lo hace? ¿Qué hacemos? Insisto, ¿qué hacemos? Primera persona del plural. Y a partir de ahí tendremos que elaborar pautas para que aprenda que hay un dónde, que muy probablemente es su dormitorio. Y tendremos que dar indicaciones pactadas. Si quieres jugar con tu pene, con tu vulva, no juegues con tu pene, con tu vulva en el autobús, en el comedor, en el salón. Si quieres jugar con tu pene, con tu vulva, en tu dormitorio. También tendrá que aprender un cuándo, controlar impulsos. Suena complicado, pero insisto, no estamos solos, estamos trabajando con profesionales. Tiene que aprender a controlar impulsos. Porque una persona con discapacidad no puede interiorizar que siempre que quiero me puedo masturbar, porque entonces dejaríamos de poder ir con ella por la calle. Y queremos ir con ella por muchos sitios. Que aprenda un dónde, que aprenda un cuándo, a veces que aprenda un cómo, porque para que aprenda a masturbarse en su dormitorio, a veces tenemos que dejar que en su dormitorio pueda haber algo que le estimule. Hablamos de personas con discapacidad intelectual y a veces no tienen esa capacidad de abstracción o de fantasear. No pueden evocar estímulos. Igual hay que dejarle algunas imágenes en el ordenador o hay que dejarle algo que le excite. ¿Vale? Y luego, a veces, transmitirle que papá, mamá o la persona adulta a cargo no se enfada contigo si se masturba, para que aprenda que lo que está haciendo es algo que a mí no me enfada cuando lo hace en su dormitorio. Porque fijaros, y este punto es clave, no voy a volver sobre él. Tiene que aprender que lo hace en el dormitorio como algo íntimo, legítimo y que no enfada. Si el entorno no se pone de acuerdo y cada uno hace lo que quiere, muy probablemente acabemos poniéndole malas caras. Estate quieto, todo igual, todo por lo mismo, anda, que no te aburre. Y al final el chico o la chica que se masturba y que percibe malas caras a su alrededor, acabará masturbándose donde no le pilla. Y muchas veces en el dormitorio, pero aprendiendo que lo sexual es algo prohibido. Con lo cual el objetivo no es que deje de hacerlo en público, sino que aprenda a hacerlo como algo íntimo, no como algo prohibido. Lo dejo aquí, pero eso tiene bastante más recorrido de lo que parece. Un detalle importante
es que si alguna de las familias que me estáis escuchando tenéis creencias que no son, digamos, especialmente simpáticas respecto a la masturbación, dos mensajes. El primero, nadie juzga a vuestras creencias, seguir con ellas. Uno está feliz con su creencia, las mantiene. Ahora, sí que te voy a pedir ese esfuerzo de que, aunque a ti te gustaría que tu hijo o tu hija no se masturbara, permíteselo, que no es permitir que haga todo lo que quiere de cualquier manera, permíteselo para que no acabe en el rincón de lo prohibido, porque nos puede meter en un enredo. Aunque el esfuerzo que os pido, sé que no es pequeño, pero creo que merece la pena. Más cosas respecto a la satisfacción, la intimidad. Una persona con discapacidad necesita intimidad, no solo para la masturbación. Claro, yo trabajando con un grupo, precisamente también de plena y además de aquí en Madrid, yo les preguntaba qué necesitaban. La historia es un poco más larga, hablaban de la pareja, hablaban de la masturbación, pero acababan diciendo, queremos intimidad para que nos dejen en paz, queremos intimidad para estar a gusto, queremos intimidad para estar tranquilos. Y a mí me dio que pensar y yo aprendí, yo no lo tenía tan claro. La intimidad hace falta para crecer. La intimidad la necesitan todas las personas, para mirar el techo, para mirarse en el espejo, para escuchar música, para disfrazarse, para dar volteretas, para lo que quiera. Como familiares de personas con discapacidad, tenemos que facilitarles ese espacio de intimidad y de vez en cuando entornarle la puerta para que se sientan a gusto en esos espacios. La intimidad es ese espacio, la intimidad es un tiempo, la intimidad es un cajón donde pueden guardar sus cosas que te parecen tontas. Anda que no me guardan tus tonterías. Pues déjale que lo guarde, o ya que guarde sus tonterías. O una pared donde pueda poner sus carteles. También es importante no hablar de más. Claro que tenemos que hablar de nuestros hijos e hijas, pero igual hay cosas que no las deberíamos contar a todo el mundo. Eso también se lo digo a los profesionales. Y respetar su intimidad es no hablar de más. Intimidad, sentido común. Hablamos, seguimos con la satisfacción. Y os acordáis que decíamos relaciones personales. Pues fijaros, se trata de que la persona con discapacidad aprenda a tener relaciones personales equilibradas, igualitarias, que sean el germen de relaciones de amistad más profundas, incluso de posibles relaciones de pareja, incluso de posibles relaciones eróticas. Pero si queremos que las relaciones eróticas sean equilibradas e igualitarias, tendremos que empezar por el capítulo 1, que son las relaciones personales, y tendremos que procurar con familia facilitar que puedan tener espacios de interacción con otros chicos y con otras chicas y en espacios razonablemente desestructurados. Yo sé que es fácil decirlo, que a veces es más difícil conseguirlo, pero tienen que aprender a decir lo que les gusta a sus amigos y amigas, expresar emociones, decir lo que no les gusta, reconocer emociones, aceptar otras opiniones, ceder, consensuar. Así hemos aprendido todos. Tenemos que procurar que la persona con discapacidad también pueda disponer de esos espacios. Yo sé que luego surgen dificultades, porque, por ejemplo, cuando llega la adolescencia, la persona con discapacidad, que hasta entonces se estaba en un centro educativo, se llevaba muy bien con todo el mundo, pues a partir de la adolescencia igual empieza a vivir más rechazo. Las redes sociales y esa aparente seguridad a veces también puede ser otro hándicap, como todo el tema de la pornografía. Pero fijaros, si estamos enseñando relaciones equilibradas e igualitarias, será fácil que le digamos que lo que ofrece la pornografía tiene poquito que ver con el mundo real. Y otro detalle respecto a las parejas. Muchas veces nos produce desazón que nuestro hijo o nuestra hija nos pregunte por qué no tengo pareja. Aquí dos reflexiones. La primera, igual se nos fue la mano diciéndole cuando eran pequeños, pequeñas, la pareja cuando seas grande, cuando seas grande, cuando seas grande. Y ahora son grandes. Y ahora no sabemos qué decirles. ¿Qué podemos hacer? Bueno, siempre he dicho la buena disposición, que cuenten contigo. Si tu hijo te cuenta cosas de pareja, tú acógelo. Pero después trata de mostrar que el mundo es redondo. Y en el mundo redondo hay gente que tiene pareja y gente que no tiene pareja. Gente que tiene relaciones sexuales y gente que no tiene relaciones sexuales. Gente que tiene hijos y gente que no tiene hijos. Y tenemos que ir haciendo ver que hay gente que no tiene pareja, que no tiene hijos, que no tiene relaciones sexuales y que es feliz. Incluso ocurre que en el entorno está ahí. Y podemos poner hasta nombres y apellidos. Pero sí que es importante que tratemos de educar, no solo a la familia, también profesionales, en que la pareja es una posibilidad
y no una obligación ni la única manera de ser feliz, como pasan los cuentos. Por eso digo, como decía antes, no hay que esperar a que haga falta para hablar. Igual después de los finales felices de algunas películas, tampoco pasa nada por decirle, mira, y si no se hubieran casado, también podrían haber seguido siendo felices. En cualquier caso, se surge una pareja que sume y que la persona con discapacidad no pierda a sus amigos o amigas cuando tenga una pareja. Y ya enfilamos 2 o 3 ideas últimas. Una que tiene que ver con abusos. Sé que preocupa. Y muy probablemente alguna de las personas que estéis conectadas estáis esperando que hablemos de esto. ¿Qué os puedo decir respecto a los abusos? Todo lo que ya os he dicho. Fijaros, cuando hablaban con reconocerse y lo ponía ella, hasta lo recuadraba. Más importante que lo que cuentas es que cuentan contigo. Si una persona con discapacidad sabe hablar y tiene con quién, está protegida. Si está rodeada de silencio, si algún día pasa algo, ni sabe contarlo, ni sabe a quién se lo puede contar. La consideración hacia el cuerpo. Si una persona con gran necesidad de apoyo interioriza que a mi cuerpo sabe acceder a algunas personas y de alguna manera, cuando alguien acceda que no sea de ese entorno y no de esa manera, probablemente muestre deshaga. Pero cuando estaba todo mezclado, no sabía ni cómo eran los usos ni distinguía los abusos. Antes insistía y ponía el ejemplo del padre, decía, merece la pena que tu hijo o tu hija, aunque a ti no te guste, que se pueda masturbar, pero aprendiendo que es algo íntimo. ¿Por qué digo esto? Porque si por tratar de evitar que que la masturbación no se produzca, convertimos lo sexual en algo prohibido, de lo prohibido no se habla. Una persona con discapacidad al que le pasan cosas, si cree que su padre o su madre le va a acabar regañando, pues muy probablemente no lo cuente porque tenga miedo. Se ha aprendido que es algo íntimo, de lo íntimo sí se habla. La intimidad protege, lo sexual como algo prohibido, pues perjudica. Y lo que decíamos antes, yo no quiero ser el padre o la madre del chico que se deja meter mano. Y por eso quiero que aprenda a que se le tiene en cuenta y que sus decisiones hacen caso. Y que aunque a mí me guste más la camisa verde, si él pidió la azul, le dejo el azul. El resto de hijos también a veces se visten a su manera. Que aprenda que sus decisiones se tienen en cuenta para que cuando alguien le dé un beso que no quiera, sea capaz de rechazarlo. Pero tampoco quiero ser el padre o la madre de quien besa a más gente de la cuenta. Y por eso voy a ponerle límites. Y algún día no se va a sentar en el sofá que quiere porque está su hermano y no le voy a decir a su hermano que se levante. Tiene que aprender a tolerar la frustración porque tiene que aprender que no puede dar besos a quien quiera. La educación sexual con mayúsculas protege frente a la prevención de abusos. Conclusiones. No se trata de empezar, ya hemos empezado. No vamos solos, sino que vamos muy bien acompañados. Hay más gente, más profesionales, más entidades que también abogan por el tema de la educación y la atención a la sexualidad. No a lo mejor tal como lo he contado yo, y no pasa nada, pero lo importante es que tratemos de hacer las cosas bien y de nuevo no mirar para otro lado. Solo se resuelven los casos que se plantean. Si hay algo que os preocupa, no esperar a que os desborde. Cuando se desbordan las cosas, es mal asunto. Ser capaz de ponerlo encima de la mesa. Los problemas grandes, casi todos, empezaron siendo pequeños. Cuando son pequeños, de verdad que se resuelven muy fáciles. Cuando son grandes, al final lo pasamos mal todos. Y luego animaros a que ya que no dejamos esto en silencio, a hablarlo con las familias, con otras familias. Seguramente para vosotros es muy reparador. Permitiros hablarlo con los y las profesionales, que la mayoría de ellas están sensibilizados con el tema y solo de manera excepcional tendréis que acudir a buscar un especialista. Acababa con un poema de Silvio Rodríguez, como decía antes, no hace falta alas para hacer un sueño, no hace falta nada especial para hacer educación sexual, pero sí, en su último verso dice, con el empeño. Un poquito de empeño sí que tenemos que poner y confío en que después de escuchar todo esto, sintáis que sois capaces de contribuir en alguna medida a educar y atender la sexualidad de vuestros familiares con discapacidad. Y también vosotros tratarles de ser felices. Gracias.